A veces lo más difícil no es alejarse de una persona, sino dejar de perderse a uno mismo estando cerca. Si alguna vez sentiste que dabas más de lo que recibías, quédate aquí un momento. Tal vez esta historia también sea sobre ti. Durante mucho tiempo creí que tomar distancia emocional significaba frialdad. Pensaba que si me alejaba, algo se rompía entre nosotros. Que el silencio era una forma de rechazo. Pero con el tiempo entendí algo diferente: la verdadera distancia no es desaparecer, es volver a uno mismo. Empecé a notar que muchas de mis emociones no nacían del otro, sino de lo que yo proyectaba en él. Esperanzas, miedos, deseos de ser comprendido, aceptado, cuidado. Sin darme cuenta, había creado una imagen que no siempre coincidía con la persona real que tenía delante. Cuando esa imagen empezó a romperse, apareció el dolor. Un dolor silencioso, confuso. Al principio pensé que era culpa del otro. Pero luego comprendí que no sufría por lo que él era, sino por lo que yo esperaba que fuera. Y esa diferencia cambia todo. Tomar distancia no fue un castigo ni una huida. Fue una pausa. Un espacio para mirar con más claridad. Para dejar de exigir que alguien llenara vacíos que solo yo podía reconocer y cuidar. En ese silencio empecé a escucharme de nuevo. Me di cuenta de que hay relaciones que no duelen de forma evidente, pero cansan. No gritan, no hieren abiertamente, pero poco a poco apagan algo dentro de ti. Estás presente, pero ya no creces. Son vínculos que se sienten seguros por costumbre, no por vida. También entendí que la cercanía verdadera no necesita tensión constante. No exige que estés siempre atento, disponible o adaptándote. La cercanía sana deja espacio para respirar. Y cuando ese espacio no existe, algo importante se pierde. Hubo un momento en el que tuve que hacerme una pregunta honesta: ¿quién soy yo en esta relación? ¿Me reconozco o me estoy ajustando para no perderla? Esa pregunta no fue cómoda, pero fue necesaria. Empecé a aceptar que mis emociones eran mías. Que nadie tenía la responsabilidad de sostenerlas por mí. Que sentir apego no siempre significa amar, y que a veces solo revela un miedo profundo a estar solo. Al darme cuenta de esto, algo empezó a cambiar lentamente. No de golpe, no de forma dramática. Fue más bien como cuando se hace de día sin que lo notes. Una claridad suave, pero constante. Y en esa claridad apareció una sensación nueva, la posibilidad de estar conmigo sin huir. Sin ruido. Sin explicaciones. Solo estar. Pero ese fue apenas el comienzo. Porque cuando uno deja de mirar hacia afuera, empieza a descubrir cosas que llevaba mucho tiempo evitando. Y de eso trata la siguiente parte. Cuando empecé a mirarme con más honestidad, descubrí algo incómodo: muchas de mis reacciones no tenían que ver con el presente, sino con el pasado. No respondía solo a la persona frente a mí, sino a viejas emociones que despertaban dentro de mí sin que yo lo notara. Había momentos en los que una palabra, un silencio o una distancia mínima activaban una inquietud profunda. No era enojo, ni tristeza clara. Era una sensación antigua, como si algo importante pudiera perderse en cualquier instante. Y entonces yo me adaptaba, callaba, esperaba, cedía. Con el tiempo entendí que eso no era amor. Era miedo. Miedo a quedarme solo, a no ser suficiente, a no ser elegido. Ese miedo tomaba la forma de apego y se disfrazaba de cuidado. Empezar a tomar distancia significó observar esas emociones sin juzgarlas. No intentar cambiarlas de inmediato, sino escucharlas. Preguntarme de dónde venían y qué necesitaban realmente. Muchas veces la respuesta no tenía nada que ver con la relación actual. Aprendí que cuando una emoción es demasiado intensa, no siempre habla de la profundidad del vínculo, sino de una herida que aún busca atención. Y mientras más inconsciente es esa herida, más fuerte parece la conexión. Hubo relaciones en las que sentía que no podía ser completamente yo. Medía mis palabras, mis reacciones, incluso mis silencios. No porque el otro lo exigiera abiertamente, sino porque dentro de mí existía una necesidad constante de mantener el equilibrio, de no romper nada.
Eso cansa. No de un día para otro, sino lentamente. Y cuando el cansancio se vuelve parte de la normalidad, uno deja de escucharlo. Hasta que el cuerpo o la mente empiezan a pedir pausa. Tomar distancia emocional no fue cerrar el corazón. Fue dejar de actuar automáticamente. Dejar de responder desde el miedo. Empezar a elegir con más conciencia qué compartir y qué guardar. Poco a poco empecé a notar algo importante. Cuando dejaba de buscar aprobación, aparecía una calma nueva. No era felicidad intensa, sino tranquilidad. Una sensación de estar en mi lugar. También comprendí que no todas las relaciones están hechas para durar, aunque hayan sido importantes. Algunas llegan para mostrarte algo de ti mismo y luego necesitan transformarse o terminar. Aceptar eso fue difícil. Porque soltar una conexión no solo significa dejar ir a alguien, sino despedirse de una versión de uno mismo. De una historia que imaginamos, de un futuro que nunca existió fuera de nuestra mente. Pero al mismo tiempo, esa despedida abría espacio. Y en ese espacio empezaba a aparecer algo distinto, una relación más honesta conmigo mismo. Sin ruido, sin urgencia, sin necesidad de demostrar nada. Y en ese silencio, comenzaron a surgir preguntas nuevas. Preguntas que ya no giraban alrededor del otro, sino alrededor de mí. Al empezar a hacerme esas preguntas, algo cambió dentro de mí. Ya no buscaba respuestas rápidas ni explicaciones perfectas. Empecé a quedarme en la sensación, incluso cuando era incómoda. Y fue ahí donde entendí que muchas veces no huimos de los demás, sino de nosotros mismos. Hubo momentos de silencio que al principio parecían vacíos. Momentos sin mensajes, sin voces, sin distracciones. Al comienzo, ese espacio daba miedo. La mente intentaba llenarlo con recuerdos, dudas, expectativas. Pero si no escapaba, algo distinto aparecía. En esa quietud empecé a notar partes de mí que habían estado relegadas. Deseos que había pospuesto, intereses que había dejado de lado, una voz interna que hablaba muy bajo porque no estaba acostumbrada a ser escuchada. Comprendí que durante mucho tiempo había vivido en función del vínculo. Mis decisiones, mis horarios, incluso mi estado de ánimo giraban alrededor de la relación. No porque alguien me lo pidiera, sino porque yo había entregado ese lugar. Recuperarlo fue un proceso lento. No se trataba de cortar de golpe, sino de volver poco a poco al centro. De preguntarme, ¿qué quiero yo hoy? ¿Qué necesito ahora? ¿Qué me hace bien? Empecé a poner límites internos. No como barreras duras, sino como gestos de cuidado. Dejar de responder de inmediato. Tomarme tiempo antes de reaccionar. Elegir el silencio cuando antes elegía explicar. Y algo curioso ocurrió. Al dejar de perseguir la cercanía, me sentí más presente. Más real. Ya no actuaba desde la urgencia, sino desde la elección. También empecé a entender el valor del cierre. Hay vínculos que no terminan con una conversación, sino con una decisión interna. Un momento en el que aceptas que ya diste todo lo que podías dar desde quien eras entonces. Hacer ese cierre no fue olvidar, ni negar lo vivido. Fue honrarlo y soltarlo. Reconocer que esa historia tuvo un sentido, aunque no haya durado como imaginé. En ese acto de soltar apareció una sensación nueva, espacio. Y el espacio trajo claridad. Pude ver con más honestidad qué partes de mí había entregado esperando amor, reconocimiento o seguridad. Y al verlas, pude empezar a recuperarlas. No fue un momento dramático. Fue más bien un regreso silencioso. Como volver a casa después de un viaje largo y cansado. Empecé a sentirme más completo sin necesidad de que alguien lo confirmara. Más estable. Más en paz con mis propias contradicciones. Y entonces entendí algo importante, estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Hay una soledad que duele, pero también hay otra que sostiene. Y de esa soledad, de ese encuentro conmigo mismo, nace una forma distinta de estar con los demás. Eso es lo que descubrí después. Con el tiempo, esa soledad dejó de asustarme. Ya no era un vacío que pedía ser llenado,
sino un espacio donde podía descansar. Un lugar interno donde no tenía que demostrar nada, ni adaptarme, ni esperar respuesta de nadie. Empecé a notar que, cuando dejaba de buscar afuera, algo se ordenaba adentro. Mis pensamientos se volvían más claros, mis emociones más tranquilas. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no huía de lo que sentía. Entendí que muchas de las relaciones que me marcaron no llegaron para quedarse, sino para enseñarme. Me mostraron mis miedos, mis carencias, pero también mi capacidad de sentir profundo. Y eso no fue un error, fue parte del camino. Aprendí a distinguir entre apego y amor. El apego nace de la necesidad y del miedo a perder. El amor, en cambio, no aprieta. Permite que el otro sea y que uno también lo sea. Donde hay amor, hay espacio. Hoy sé que puedo querer sin desaparecer. Puedo estar cerca sin perder mi centro. Puedo irme sin romperme por dentro. Esa es una forma de madurez que no se aprende leyendo, sino atravesando. Volver a mí fue el acto más importante. Dejar de esperar que alguien me diera lo que yo mismo debía ofrecerme: atención, respeto, cuidado. Cuando eso ocurrió, las relaciones empezaron a cambiar de manera natural. Ya no elijo desde el miedo a quedarme solo. Elijo desde la calma. Desde la sensación de estar completo, incluso en silencio. Y desde ahí, cualquier vínculo es más honesto. Si hoy alguien se va, duele, pero no me vacía. Si alguien se queda, no lo retengo. Porque entendí que nada verdadero se sostiene desde el miedo. Quizás tú que escuchas esto estés en medio de una despedida, o tal vez sintiendo una distancia que no sabes cómo nombrar. Solo quiero decirte algo: tomar distancia no es fallar. A veces es el primer gesto de amor hacia uno mismo. Y si en algún momento sientes que todo se detiene, que el ruido se apaga y quedas a solas contigo, no te apures a llenarlo. Escucha. Ahí puede estar comenzando algo nuevo. Porque cuando uno deja de perderse en el otro, empieza a encontrarse. Y ese encuentro cambia todo.